visión de esta rama del derecho. Hemos visto también, pues, como fuente, como rama autónoma del derecho, cuáles fueron sus causas de existencia. Y vimos dos, básicamente, ¿verdad? La variedad legislativa y la naturaleza cosmopolita de la persona humana. Lo importante en ello que es que la variedad legislativa nos da a conocer la certeza, ¿verdad?, de la existencia de varios sistemas jurídicos. Entiéndase, varias soberanías. Y eso es lo importante, pues, porque cada sistema jurídico nos va a representar una soberanía a la cual hay que respetar. Pero también el derecho internacional privado nos exige seguridad jurídica, certeza jurídica. Cuando nos trasladamos de un lugar a otro, y sobre todo, ¿verdad?, una solución justa. Una solución justa a esa relación. La solución justa es difícil, ¿verdad?, porque el derecho es relativo. El derecho es relativo. No es igual en todas partes. Ni los valores son idénticos en todas partes, y aún siendo idénticos, muchas veces no ocupan el mismo escaño en cuanto a su importancia. Entonces todo esto, pues, nos plantea toda esa problemática, ¿verdad? Debemos también respetar la soberanía de los estados. Y de ahí, pues, viene esa parte importante, cuáles son las características de este derecho, ¿verdad? Y cuál es su finalidad: guiar, indicar. Es decir, que el derecho internacional privado no resuelve, solo indica, solo guía, solo señala, ¿verdad? Entonces, esto nos va. Y como rama autónoma, pues, del derecho, tiene y cuenta con sus propias fuentes. Y entre sus propias fuentes también cuenta su propia importancia. Vimos que no guardan la misma relación de importancia en su orden las fuentes del derecho internacional privado con el derecho internacional público. Para el derecho internacional público, la fuente importante son los tratados, ¿verdad? Mientras que para el derecho internacional privado, la fuente principal es la ley interna. Ahí vemos una diferencia. También estuvimos ciertos en cuanto a determinar que el derecho internacional privado no puede vivir en sí mismo. Como diría acá, se implosiona, ¿verdad? No puede vivir en sí mismo. Necesita, ¿verdad?, de las otras ramas del derecho. Y ahí se expresa, ¿verdad? Pero porque posibilita su aplicación. El derecho internacional privado, y desde el punto de vista tiene relación, podríamos decir, con todas las ramas del derecho. Empezando por el derecho constitucional, ¿verdad? Ahí ya vimos un principio universal muy importante, que es el hermetismo del orden público. Vemos que una ley o una disposición venida del exterior no puede aplicarse en nuestro territorio si contradice la Constitución. Ahí ya tenemos una relación muy estrecha, ¿verdad? Las sociedades también, ¿verdad?, tienen su regulación, su ordenación dentro del derecho constitucional como elemento personal del Estado.
Y como norma jerárquica, pues, de Max alta. Jerarquía no se le puede contradecir. El derecho civil, ¿verdad? Relacionado con las personas, con las relaciones de familia, también tiene verificativo el derecho integral privado, con la propiedad, con las sucesiones, con las obligaciones, con los contratos. Como ven, hay una relación bastante amplia entre el derecho civil y el derecho internacional privado. Con el derecho penal también, ¿verdad? Acuérdense que el ejemplo clásico de la ley territorial es la ley penal. Se aplica a todos los que se encuentren en el territorio nacional, no importando su nacionalidad. Entonces, territorialidad de la ley penal, los delitos de trascendencia internacional, los delitos continuados, cometidos en diferentes estados. ¿Cómo se aplicará el derecho ahí? Con el derecho procesal, ya vimos que el derecho procesal también es territorial. Pero se aplica un principio que se llama la lex fori. Con el derecho notarial también, ¿verdad? Muy importante. Con los contratos. Los documentos provenientes del extranjero para poder capturar. Ya hoy pues tenemos un tratado que se le llama pues abreviadamente el de la apostilla, ¿verdad? Que vino a facilitar ese mare magnum de trámites que tienen los documentos provenientes del extranjero, ¿verdad? Pero no todos todavía, ¿verdad? Pero ya tiene aplicación en Guatemala. El derecho laboral, ¿verdad? Esto es importante también. Se le tiene como un derecho social, como un derecho público en nuestra legislación, pero hay trabajadores extranjeros. ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿Cómo pueden, verdad? Pero también nacionales, ¿verdad? Para ser contratados para laborar en el extranjero, ¿verdad? Para laborar en el extranjero. Aquí también se activa el derecho internacional privado. Incluso a través del Ministerio del Trabajo hay un programa donde se contratan a guatemaltecos para ir a laborar a Canadá. Y era una vez tuve que asesorar a una situación que se dio ahí, pero existe, aunque lamentablemente se ha corrompido mucho, fíjense. Me di cuenta de unas cosas ahí, lástima, porque da muy buena oportunidad a las personas, pero son guatemaltecos trabajando en Canadá, derecho internacional privado. Con el derecho marítimo, no se diga, ¿verdad? Nacionalidad de los buques, abordajes, accidentes, transporte, averías, naufragios, hipotecas, etcétera, ¿verdad? Seguros marítimos, que es enorme el campo, ¿verdad? Que tiene relación con el derecho internacional privado. Con el derecho aéreo igualmente, ¿verdad? Igualmente. Todas esas cuestiones, ¿verdad? De hipotecas aéreas, equipaje, pérdidas, averías, accidentes, aeropuertos, etcétera, también. Con el derecho espacial, aquí eso es algo muy importante en un tiempo. En la que existía la antigua Unión Soviética y manda un cosmonauta al espacio por 6 meses, ustedes en el espacio. Estando allá, cae la Unión Soviética y se desintegra como Estado. Imagínense. Y la Unión Soviética lo había enviado.
se quedó sin nacionalidad ahí arriba. ¿Y a qué Estado podía exigir que lo trajera? Fue un tema muy importante en ese tiempo. Un tema muy importante. Y se dio en la vida real. Más otras cosas que pueden, ¿verdad? Interferencia en las telecomunicaciones, averías, ¿verdad? Accidentes también. Ves que el año pasado, antepasado, era un accidente, iban a colisionar dos objetos, ¿verdad? Uno privado y otro de un estado de China. Uno del estado de China y otro era privado, pero casi de accidente. ¿Qué hubiera pasado ahí? Con el derecho administrativo, ¿verdad? Concesiones, ¿verdad? El derecho tributario, la doble tributación, entre otros, ¿verdad? Derecho mercantil, capacidad de comerciante, ¿eh? ¿Quién puede ejercer el comercio? Y otra pregunta, ¿quién es comerciante? Contratos mercantiles, franquicias, imagínense las franquicias de ustedes, ¿verdad? Libros de contabilidad, entre otras, ¿verdad? Y lo importante, la lex mercatoria, ¿verdad? Ustedes, de las cuales se derivan los incoterms. Esas tienen aplicación a diario y no están hechas por los estados, ni pertenecen a ninguna legislación nacional, pero se aplican y tienen fuerza vinculatoria. Y se han resuelto casos aplicando los incoterms y la lex mercatoria. Esa también la vamos a estudiar, van a ver que es muy interesante, va a tener sus propias características. Y con el derecho internacional público dice que es mejor verlos de diferencias y semejanzas, pero también hay una relación muy importante el derecho con el derecho. La relación es que en algunas oportunidades el derecho internacional privado puede nacer del derecho público. Por ejemplo, el derecho internacional privado contenido en los tratados internacionales, la convocatoria, la negociación, la suscripción, todo esto, ¿verdad? La ratificación, la aprobación, el canje o el depósito, todo esto se desarrolla dentro del campo del derecho internacional público, aunque de ahí nazcan normas de derecho internacional privado, como el tratado, ¿verdad? sobre las letras de cambio, ¿verdad? Y otros títulos de crédito, por decirles algo. Entonces, pero esto no significa que a raíz de esto nazca una relación jerárquica entre ambos, no. Ambos son ramas autónomas del derecho. Pero en las semejanzas, ¿verdad? La comunidad jurídica, descansa la comunidad jurídica internacional, coexistencia pacífica y servicio de los pueblos y búsqueda de la seguridad jurídica. Y las diferencias pues las tenemos en su objeto, en los sujetos, en las fuentes, como ya vimos, ¿verdad? En las sanciones, en los órganos, principalmente. Ya con esto, ya vamos conociendo más, ¿verdad? El derecho internacional. Pero ahora en el bosquejo histórico, lo importante es que aquí nos va a enseñar que el derecho internacional privado, pues es un derecho utilitario, es un derecho necesario. No existe porque sí, ¿verdad? Y también cómo es que han ido naciendo esos principios. ¿Por qué? ¿Cómo nacen, verdad? Dice aquí el doctor Larios, lo que hoy en día conocemos como derecho internacional privado es el fruto de múltiples esfuerzos intelectuales, ¿verdad? Por parte de gobiernos, por parte de personas particulares. Los principios que hoy nos parecen simples, evidentes, lógicos y fáciles son el resultado de un arduo trabajo.
Aquí el doctor Lario se apoya en el doctor Dunker Biggs de Chile. Pero hay trabajos muy importantes, dice ahí. Como Niboyet tiene un bonito libro muy interesante. Romero del Prado, no digamos, ¿verdad? 2 tomos de más de 1000 páginas, que son como 1600 páginas cada tomo. Romero del Prado, argentino. Muñoz Meami, guatemalteco, ¿verdad? Tienen un bonito estudio, pero dice que él se va a basar en el libro de Dunker Biggs. Bueno, ¿cómo divide el estudio del bosquejo histórico de la formación del derecho internacional privado? En 3 partes fundamentales. La primera, la labor privada individual, que se ha hecho a través de la labor privada individual. Posteriormente, la labor privada colectiva, que se ha hecho a través de la labor privada privada, colectiva. Y tercero, la labor gubernamental que ha hecho los gobiernos para el derecho internacional privado. En la labor privada individual, dice, bajo este título incluimos a todos aquellos juristas o escuelas que en su calidad privada, ¿verdad?, han dedicado tiempo y esfuerzo intelectual a explorar en los campos del saber de la investigación doctrinaria. ¿Cuándo se origina el derecho internacional privado? En esto también hay discusión. Hay unos que dicen que desde que se formaron las sociedades empezaron a individualizarse y a diferenciarse y tuvieron relación entre ellos, hay derecho internacional privado. Tiempos muy remotos, ¿verdad? Y hay otros que lo sitúan a raíz de la caída del Sacro Imperio Romano. Se termina el imperio, podríamos decirle, mundial. Y el mundo, pues, hay un nuevo orden. Es en ese nuevo orden, ¿verdad?, que un nuevo orden mundial, ¿verdad?, ¿dónde empieza a surgir? ¿Por qué? Porque al desintegrarse el Sacro Imperio Romano, empiezan a surgir unidades económico-políticas que cada día se van individualizando e identificando en sí mismas más y más, al grado que crean sus propios sistemas, ¿verdad? Y entonces de aquí, del origen, del caer el Sacro Imperio Romano, en el derecho romano, pues, fue una sociedad conquistadora. Que impusieron su propio sistema jurídico a las sociedades que iban conquistando. Y dentro de Roma también aplicaban 2 sistemas jurídicos, ¿verdad? El jus civilis, destinado a los ciudadanos romanos, y el jus gentium, que se aplicaba a los no romanos. ¿Será que podemos hablar aquí de derecho internacional privado? Pues vieran que no, porque no goza de la misma naturaleza del derecho internacional privado. El jus gentium era aplicado por un juez especial, ¿verdad? Por un juez especial, el pretor peregrinus. Bueno, voy a poner la batería. Por un juez especial, que era el pretor peregrinus, pero era un sistema jurídico romano, absoluto, territorial, aplicado a las personas que no eran romanos.
Entonces no goza de la misma naturaleza de lo que es el derecho internacional privado, ¿verdad? Bueno, hay quienes discuten este tema, ¿verdad? Pero muchos dicen que no se podría tomar como el antecedente, ¿verdad? Pero también habían sociedades, pues, universalistas. A la par de estas sociedades universalistas, como la romana, ¿verdad?, estaban las sociedades aislacionistas. China, por ejemplo, de lo del lejano oriente, ¿verdad? China, Corea, Japón, incluso los hebreos, ¿verdad?, eran muy cerrados, todavía son muy cerrados, ¿verdad? No son muy dados a compartir con otras sociedades. En esa situación tampoco era posible desarrollar el derecho internacional privado. Pero, ¿verdad?, como les digo, al caer el Sacro Imperio Romano, pues, que empieza la Edad Media, empieza la Edad Media. ¿Y qué sucede? Empiezan a surgir, como les digo, esas unidades económico-políticas, entiéndase, estados, ducados, reinados, señoríos, ¿verdad?, con individualidad. Incluso algunas de esas unidades tenían mucho más poder que monarquías económico, ¿verdad? Y entonces en la Edad Media pues empiezan a surgir como hongos, ¿verdad?, diferentes estados, diferentes unidades económicas. ¿Y qué sucedió? Empezaron a adquirir autonomía económica, pero tras autonomía económica también cierta autonomía legislativa. ¿Y qué sucede acá? La Edad Media se divide en dos etapas. El surgimiento de diversidad de leyes, ¿verdad? La primera etapa, la personalidad absoluta del derecho. ¿Qué significa esto? Que cada persona, ¿verdad?, se iba a echar a cuestas su sistema jurídico propio e iba a correr mundo, ¿verdad?, con su sistema jurídico encima. A la hora de cualquier problema exigía que se le aplicara a su sistema jurídico. No aceptaba un sistema jurídico diferente. ¿Se podría vivir así? Se llama personalidad absoluta del derecho. Personalidad absoluta del derecho. Cada persona iba con su propio sistema jurídico a cuestas. Imagínense ustedes, tanto sistema jurídico como extranjeros y nacionales hubieran, ¿verdad? Cantidad. Y un juez no puede conocer todo eso, pues. Y además hay principios, hay situaciones en la vida real que es desventajoso, es contraproducente aplicar una ley extranjera. Entonces, en un momento determinado topó, ¿verdad?, con todo el abanico de posibilidades y se tornó, pues, impráctica. O sea, el mundo no podía vivir bajo la personalidad absoluta del derecho. Entonces, como respuesta se pasa a otra fase, siempre entre la Edad Media, ¿verdad?, la territorialidad absoluta del derecho. Ahora no voy a respetar su sistema jurídico, no. Ahora todo el que venga aquí, ¿verdad?, a toda persona que venga aquí se le aplicará
todo nuestro sistema jurídico. Territorialidad absoluta del derecho. Pero como les digo otra vez, hay situaciones en que no es prudente aplicar totalmente esa situación, ¿verdad? Ni la personalidad absoluta del derecho, ni la territorialidad absoluta del derecho. Son inviables. ¿Cómo podía desarrollarse entonces la humanidad en esa situación? Esos son problemas inmensos. ¿Qué podían hacer? ¿Verdad? Entonces la sociedad mundial entra en crisis, ¿no? Y es ahí donde surgen pues los pensadores, los científicos del derecho, ¿verdad? Los estudiosos que van a tratar de dar solución a ese problema. Debe tener solución. Y es donde nacen los glosadores y los postglosadores. Los glosadores son aquellas personas que verán caer el Sacro Imperio Romano, ¿verdad? Empiezan a especializarse en el derecho romano propio, porque el derecho romano quedó vigente, ¿verdad? Pero bajo una realidad distinta. Ya no un soberano absoluto que aplique todo el sistema en todo el mundo. ¿Vale? Bastantes soberanías, ¿verdad? Entonces, quedan dos sistemas jurídicos. El Corpus Juris Civilis, que es el romano, y el Corpus Juris Canonici, el derecho canónico. Ese es tema de la iglesia. El que nos va a interesar el Corpus Juris Civilis. Entonces vienen estos estudiosos del derecho, eso no está en el libro del doctor Lares, esta parte, ¿verdad? Y toman ese Corpus Juris romano y se dedican a analizarlo. Lo estudian a profundidad, ¿verdad? Y en esos pues hacen apuntes, ¿verdad? Entre reglonaduras, apuntes al margen, ¿verdad? Tal vez apuntando algunos principios, algunas observaciones, mejorando tal vez la situación, ¿verdad?, que expone la ley. A eso se les llama glosa. Glosan, ¿verdad?, al derecho romano. Por eso se llama glosadores, ¿verdad?, porque se dedican como yo diría, a estudiar, a interpretar, ¿verdad?, a analizar el derecho romano y hacer sus apuntes, ¿verdad?, para mejorarlo, algunas observaciones prudentes, ¿verdad? Lo hacen al margen o entre reglonaduras, ¿verdad? Ponen ahí sus anotaciones. Esos son los glosadores. Pero también nos habla de los postglosadores. Ahora, ¿quiénes son los postglosadores? Claro, tengo un montón de situaciones, pero yo les voy a dar una característica más importante para mí que los pone una diferencia, ¿verdad? Los glosadores, por su parte, por los postglosadores, como dice post, ¿verdad? Después de los postglosadores, también tomaban al Corpus Juris Civilis, pero al analizarlo, se dedicaron más a analizar las glosas que la ley. Analizaron más las glosas que, ¿verdad?, pusieron los glosadores. Y eso fue lo que interpretaron, eso fue lo que analizaron, eso fue lo que estudiaron, ¿verdad?, lo mejoraron posiblemente. Esta es la diferencia de glosadores y posglosadores, ¿verdad? Los glosadores directamente del derecho romano, los posglosadores de los glosadores, de las glosas de los glosadores, ¿verdad? Sí, esto es importante porque nos da la idea, pues, ¿verdad? Dice aquí, vamos a ver, las escuelas por la diferencia de método entre los glosadores y los posglosadores está perfectamente terminada. Estoy leyendo al doctor ahorita Carlos Arellano,
está perfectamente determinada en la obra del maestro, Eduardo Trigueros, ya que los glosadores respaldaron sus puntos de vista en la ley romana, ¿verdad? Mientras que los posglosadores tomaron como punto de partida la propia glosa, ¿verdad? La propia glosa de que habían dejado los glosadores, ¿verdad? Pero dice, no se concretaron a la interpretación, sino que desarrollaron el estudio del derecho a base de un gran número de soluciones. Tomaron las glosas y empezaron a buscar soluciones, a encontrarle soluciones viables, jurídicamente válidas, justas. Es que eso es lo importante, no es cualquier solución, bajo el respeto a la soberanía de los estados. Era complicada la situación. Los posglosadores estudiaron más ampliamente el problema de conflicto de estatutos que planteó la glosa de Acucio y propusieron gran número de soluciones, habiendo logrado en ocasiones la solución adecuada a los problemas que ellos mismos plantearon o que se plantearon en su época. Como ven, es un estudio, ¿verdad? Un gran estudio, ¿verdad? Un gran estudio. Bueno, entonces vuelvo al doctor Larios, ¿verdad? Ya vimos que hay glosadores y posglosadores. Ahí no lo explica el doctor Larios, no lo explica, pues es que se lo explico con el doctor Arellano, un profesor mexicano muy bueno, ¿verdad? De la UNAM. Bien, entonces, ya he explicado esto, ya pasamos a lo que es la teoría de los estatutos. Como ven, el Imperio Romano desaparece, pero no el territorio, ni las sociedades. Había ciudades enormes de ahí, ¿verdad? Muy avanzadas, muy ricas. Y claramente fueron individualizándose, ¿verdad? Frente a las demás. Florencia, ¿verdad? Sicilia, Roma, Módena, Venecia, ¿verdad? Empiezan a tener, como podría ser, como vía propia. Y adquieren muchas de ellas un auge económico grandísimo. Incluso empiezan hasta legislar para dentro de su propio territorio. Pero aquí viene el problema, porque la ley romana continuaba existiendo. Y la ley romana se aplicaba en todos los territorios italianos, en todos. Pero ya se encontraba frente a algo, a las leyes locales, como la municipal, podríamos decir, ¿va? Entonces, a la ley romana le llamaban la ley. Y a la ley local se llamó los estatutos. Ahora el problema venía. En una relación jurídica, ¿cuándo aplicamos la ley? ¿Y cuándo los estatutos? Es que ese era el problema. Existían, claro, pero ¿cuándo se aplicaba uno? ¿Y cuándo se aplicaba el otro? Entre la ley y los estatutos. Aquí es donde surge el problema, ¿verdad? A partir de ello es que nacen las diferentes escuelas. La escuela italiana, escuela francesa en la primera época, escuela holandesa, escuela francesa en la segunda época, posteriormente la escuela angloamericana, la escuela americana o de La Habana o de Bustamante. Bueno, muchas escuelas, así fue desarrollándose el derecho internacional privado, como ven. Entonces, ya el exponente más preclaro de los posglosadores, estamos hablando de los posglosadores, se llama Bartolo de Sassoferrato. Bartolo de Sassoferrato. Lo importante que aportó Sassoferrato, ¿verdad?, es que llega al convencimiento, fíjense,
llega al convencimiento de que en esta situación, en el derecho internacional privado, digámosle, ¿verdad?, es imposible proceder por medio de reglas generales. Es decir, bueno, el matrimonio vamos a resolverlo de esta forma. Y esas reglas se aplican siempre, ¿va? Una regla. La compraventa se regirá por el principio tal. Las sucesiones por el principio tal. No se pueden, dice, no se puede proceder por reglas generales. Entonces dice él, ¿qué solución puede dársele? Propuso un nuevo método brillante. Le llamó el método escolástico, ¿verdad?, de distinguir y subdistinguir. Fíjense, y aquí está lo importante. Dijo él, en una relación jurídica existen varias situaciones diferentes. Por ejemplo, en un mutuo con garantía hipotecaria entre personas de diferente nacionalidad, con un bien que no está ahí. Tal vez en uno no existe el notariado sajón y otro notariado latino en otros países. ¿Qué se hace ahí? Dijo, lo que hay que hacer es diseccionar la relación jurídica. Miramos que en esa relación jurídica, ¿verdad?, del mutuo con garantía hipotecaria se pueden presentar diferentes situaciones. La primera, con relación a la capacidad de las partes. Este es un problema. ¿Pueden o no pueden? Tienen ya capacidad, pero uno tiene 17 años. Ahí está la cuestión. ¿Qué se hace? Entonces dice él, bueno, al Estado le interesa mantener, ¿verdad?, la estabilidad de su estamento social. Y acuérdense ustedes que siempre nos desenvolvemos a través de valores. Cada estado, cada capacidad que va alcanzando las personas, las relaciones de familia, muchas veces obedece a valores sustentados dentro de una sociedad. ¿Y a quién le interesa entonces? ¿A quién le interesa? ¿Quién tiene capacidad aquí para votar? A Guatemala, ¿verdad? Para ser mayor de edad, a Guatemala. Pero en México, ¿a quién le interesará? ¿Quiénes son mayores de edad? A México. ¿Quiénes pueden votar? A México. ¿Quiénes tienen que prestar, ¿verdad?, servicio militar? A México. Cada país, ¿verdad?, le interesa la estabilidad social. Y por eso es la que, con base a valores, con base a ley, va determinando el estado y capacidad de las personas. Entonces él, entonces eso sí lo debe acompañar a donde quiera que vaya. Es una ley personal, ¿verdad? Entonces dice, para la capacidad, el estatuto personal, el que se aplique a la persona. Pero hay otro problema en este mutuo, dice él, ¿verdad? ¿Qué forma se le va a dar? Porque donde vi este señor, pues, con un contrato privado, en el otro, ante un testigo suficiente para que se haga el contrato. Pero acá, ¿y cuál aplicamos? ¿La de este señor, la de este otro señor o la de acá? Entonces dijo, ¿a quién le interesa que las manifestaciones jurídicas, las relaciones jurídicas, nazcan con eficacia? Dice, el lugar donde están otorgando. Porque ahí están los valores, ahí están ¿verdad?, las formalidades. Entonces dijo, bueno, entonces ya no le aplicamos la ley personal a la forma del contrato. Ya la ley personal ya lo resolvimos, cada uno con su ley personal. Para el contrato, ese se va a realizar aquí. Locus regit actum, digo. Cada acto
acto o contrato debe llevarse de acuerdo a la ley del lugar en que se otorgue. Qué bueno. Y el objeto del contrato. Otra regla. Por eso dice, en el derecho integral privado no pueden aplicarse reglas generales. Ese fue el primer rompimiento que dio. ¿Se dan cuenta? No se puede. Para la capacidad hay una regla. Para la forma del contrato aplicamos otra regla dentro del mutuo. Y el bien. Dijo, ¿a quién le interesa la situación del bien? ¿Quién puede? ¿A quién le afecta la situación del bien? A la soberanía donde se encuentre, el territorio donde esté. Entonces el bien se va a regir por otro principio. Lex rei citae. Los bienes se rigen de acuerdo del lugar de su ubicación. ¿Ven? Otra regla. ¿Verdad? Pero también, ¿verdad?, el pago total va a llevarse a cabo en otro país, porque aquí se van. Bueno, entonces ya es otra cosa. Si se va a cumplir en otro lugar, ¿verdad?, va a regirse por la regla locus, lex loci, ejecutionis. Si ahí se cumplen las obligaciones, cómo se va a hacer, en qué forma, ya lo tienen acordado en el contrato, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿A quién le interesa? Al lugar donde se cumplan. Otra regla. Entonces dice Bartolomé Ferrato, no podemos, ¿verdad?, proceder por reglas generales en la solución de conflictos de leyes en el espacio. Tenemos que diseccionar una relación jurídica y atender cada segmento, ¿verdad?, según su naturaleza. Es un aporte grandísimo, ustedes. Un aporte grandísimo que da. Y así empieza a desarrollar, pues, a perfeccionar el derecho internacional privado. Entonces el método de disección de relaciones jurídicas. Como ven, en una relación jurídica hay secciones, ¿verdad?, en cuanto a la capacidad de las partes, en cuanto a la forma del contrato, en cuanto a las formalidades de forma, en cuanto a las formalidades de fondo, en cuanto al lugar de la ejecución o en cuanto a la situación del bien. Cada una tiene una regla especial para cada situación. No pueden aplicarse reglas generales. Posteriormente en Charles Dumoulin, él se decanta más por la territorialidad, ¿verdad?, del derecho. Bueno, un poquito de retroceso, pero introdujo un principio muy importante, el principio de autonomía de la voluntad. Dice la situación, no todas las situaciones tienen que estar ordenadas, ¿verdad?, por la ley. En la contratación, en el desenvolvimiento humano, hay ciertos espacios que pueden y deben dejarse a la voluntad de las partes. Y ese actuar no afectará ni el sistema jurídico ni la soberanía del Estado. Por lo tanto, hay ciertos espacios en las relaciones jurídicas que puede dejarse a la voluntad de las partes. Entonces, él propuso este principio, autonomía de la voluntad. Por ejemplo, el sometimiento a un régimen, a un sistema jurídico determinado. En el ámbito internacional se puede hacer, siempre y cuando tenga conexión, ¿verdad?, con el asunto principal. Pero uno, si contrata con otra persona, otra nacionalidad, en un país diferente, ¿verdad?, donde existe elementos extranjeros y todo, pueden proponer o acordar el cumplimiento de la obligación, ¿verdad?, en otro lugar. Hay autonomía de la voluntad. Y también, si yo renuncio al fuero de mi domicilio, ¿a quién afecto si renuncio al fuero de mi domicilio? No es lo mismo que yo abandone un hijo. Ahí se afecta a la sociedad, ¿verdad? Ahí se afecta a la sociedad.
que yo no dé gasto, ¿verdad? Y le exija comida y ropa limpia a mi esposa. Ahí sí estoy afectando a la sociedad. Pero si yo renuncio al fuero de domicilio, ¿a quién afecto? A nadie, ¿verdad? Entonces es mi persona la que estoy comprometiendo. Entonces dice Morán, hay esos espacios de las relaciones jurídicas que pueden dejarse a la voluntad de las partes, mediante su expresión, interpretación o presunción. Miren cómo introducen esos principios tan importantes. Y en la escuela francesa de la primera época, ¿verdad? La idea fundamental es que todos los estatutos son territoriales y excepcionalmente personales. Excepcionalmente, ¿verdad? Se reconoce también esas dos naturalezas de los estatutos. La escuela holandesa introduce también otros principios muy importantes. Por eso, colegio, es importante ver esto porque vamos viendo cómo van naciendo esos principios que hoy los miramos. Pero ven, tiene su fundamento. En la escuela holandesa, bueno, ya con todo esto propuesto, dijo, todavía hay cuestiones muy importantes, ¿verdad? La obligatoriedad o no obligatoriedad de aplicación de leyes extranjeras. Pues está bien, hay estatutos personales, estatutos reales, pero ¿se aplican o no se aplican? ¿Se deben o no aplicar o se pueden? Entonces dicen ellos que la aplicación, eso es lo que dice la escuela holandesa, ¿verdad? Que la aplicación de leyes extranjeras en un territorio, nuestro territorio, es una potestad del Estado, una potestad soberana del Estado. Por lo tanto, usted tiene la facultad de poder o no hacerlo. Pero, aquí viene el pero mismo. Eso es muy importante. Este pero es muy importante. En consecución de la estabilidad internacional, ¿verdad? De relaciones amistosas, etcétera, se la va a aplicar, ¿verdad? Por cortesía. O sea, en pocas palabras, el Estado la aplica porque quiere, ¿verdad? Soberanamente quiere hacerlo. Y la aplica, pues una vez no la afecte, ¿verdad? Puede aplicar ley extranjera. Bajo otro principio, la reciprocidad. Yo voy a aplicar bajo mi potestad y porque quiero, ¿verdad? Por cortesía, una ley, pero cuando me toque a un súbdito mío, por favor, usted va a aplicar también mi ley, ¿verdad? Vinicio. Sí, ahora no entendí una duda que me surge con relación a este principio. Usted hablaba de la soberanía y de la potestad de aplicar o no la ley o el acuerdo, ¿verdad?, que tiene cada Estado. Sin embargo, que no tiene la obligación de hacerlo por cortesía o es obligatorio hacerlo por cortesía, ¿sí? O sea, ahí fue donde me perdí un poquito. Porque, o sea, yo entiendo que la cortesía va a ser como quien dice, lo voy a hacer de buena gente, pero cuando ustedes allá agarren un guatemalteco también hagan lo mismo, ¿va? Así es. Pero ahora mi pregunta es, ¿hay obligatoriedad en cuanto a esto? ¿A ser cortés en la aplicación de la norma? Mire, en principio es una potestad. En principio es una potestad. Pero más que todo porque es necesario, ¿va? Porque dicen ellos, bueno, esto contribuye a la convivencia de los pueblos, la paz internacional, la estabilidad jurídica. Miren todas las ventajas que hay, ¿verdad? Pero ante ellos soy soberano. Pero bien, estas ventajas las vamos a aplicar, ¿verdad? Como una potestad porque sabemos que es ventajoso, pero nadie nos puede obligar, ¿verdad? No es obligatorio. Sin embargo, dicen, y aquí es donde viene lo importante, yo lo aplico siempre y cuando haya reciprocidad. Eso voy a exigir, ¿va? Que cuando toque uno de mis súbditos haya reciprocidad. Entonces ella se vuelve un poco obligatoria, ¿verdad? Porque es el otro, bueno, si él aplicó los míos, tengo que aplicar la de él, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Es un grado un poco superior a la no aplicación absoluta de la ley, ¿verdad? Está dentro de una potestad, pero tiene una contraprestación basada en la reciprocidad. Y esto pues ayuda a la convivencia de los pueblos, ¿verdad? No es obligatoria, pero sí es ventajoso, ¿verdad?
hay ventajas en aplicarlo, hay puntos positivos en su aplicación, ¿verdad? Y eso es lo que no obvian los holandeses. Bueno, vamos a aplicarla, ¿verdad? Porque contribuye a la convivencia de los pueblos, a la estabilidad internacional, a la paz social, etcétera, ¿verdad? Pero no le estoy diciendo que estoy obligado, sino que yo considero que es ventajoso y por, ¿verdad?, cortesía lo hago, el comitas que le llaman, ¿verdad? Pero dice, si yo aplico también, no me quedo solo ahí. Voy a esperar, ¿verdad? Voy a esperar la reciprocidad de los otros estados, ¿no? Es un avance bastante importante, ¿verdad? Muy bien. Sí, en caso de que no hubiera esa reciprocidad por parte de otro estado, ¿será que Guatemala lo puede mandar o exigir de alguna manera? Porque decir, bueno, yo apliqué la norma de forma cortés y ahora resulta que ustedes no aplican la misma, entonces, ¿será que se puede exigir esa reciprocidad de alguna forma? Lo que pasa es que ahora, digamos, como estamos hablando de historia, ¿verdad? Esta época ya está superada, ¿verdad? Como digo, en el desarrollo del perfeccionamiento del derecho internacional privado, llegamos a una época en que sí se aplicaba así, ¿verdad? Que fue un avance. Porque anteriormente, ¿se dan cuenta ustedes? No se aplicaba el derecho extranjero. Había territorialidad absoluta. La siguiente etapa, que quizás significa un avance, fue la aplicación de ley extranjera con base a la cortesía, para dar paso, ¿verdad?, a la obligatoriedad. Yo lo que imagino que en esta época decía, bueno, si no hay reciprocidad, no hay aplicación, pues, ¿verdad? Si ya no aplicó mi derecho, ya no lo aplico otra vez y aplico mis propias normas. Pero sí era imposible vivir, porque ustedes ven que la territorialidad absoluta de la ley topó, ¿verdad?, y implosionó hacia adentro, porque ya no obtuvo, topó en muchas situaciones, ¿verdad?, injustas, igual que la personalidad absoluta. Y ahí vienen por eso todos esos pensadores, ¿verdad? Y llegamos a esa etapa de la cortesía, que es una etapa muy importante, ¿verdad? Que ya la reciprocidad como que daba cierto grado de obligación, ¿verdad?, la aplicación. Ahora la escuela francesa de la segunda época, ¿verdad?, decía que había que ver el objeto del legislador, ¿verdad?, para aplicar la ley. ¿Verdad? Dice acá, todos los estatutos son personales o reales. Hoy ya tienen, pues, por sentado que hay dos clases de estatutos, ¿verdad? Los reales, los que se aplican en el territorio, y los personales, los que siguen a la persona, ¿verdad? Ellos ya aceptaron esa situación. El carácter personal o real, ahora, ¿cómo se determina? Dice, el carácter personal o real se determina por el propio objeto o por la intención del legislador. ¿Qué intención tuvo, verdad? Son personales, dice, aquellos estatutos que objeto es legislar el estatuto personal. Ya, ahí ya están diciendo cuándo se termina, ¿verdad? Y de cara, ¿verdad? Y serán territoriales cuando haya bienes en litigio. Ahí empiezan ya a dividir esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa con estas leyes? Dice, el mérito de tantas escuelas, dice el doctor Larios, fue haber introducido en el derecho internacional privado principios que hoy todavía tienen aplicación, tales como la ley personal, ¿verdad?, para el estatuto de las personas. Esa ley personal se divide en dos: nacionalidad y domicilio. Todavía hoy en día existe esa división. En Europa regularmente se aplica la ley de la nacionalidad y en América regularmente la del domicilio. Guatemala sigue el domicilio, ¿verdad?, para el estatuto personal. La lex recitae para los bienes inmuebles, todavía, ¿verdad? Locus regin actum para las formas de los actos jurídicos. Autonomía de la voluntad, importante, ¿verdad?, para algunos efectos de los contratos. Para efectos de los contratos. Lex fori, lo relacionado con lo procesal. Y la ley territorial, la territorialidad de la ley penal. Miren, estos principios tan importantes, ¿verdad?
que fueron acuñándose a lo largo del desarrollo de esto, ¿verdad? Entonces llegamos a las escuelas modernas, principalmente la angloamericana, y también otra italiana, y está la alemana. Entonces la angloamericana en 3 periodos importantes, ahí lo vamos a resumir. La escuela angloamericana comenzó con la territorialidad absoluta de la ley. Decían, bueno, en mi territorio vamos a aplicar totalmente nuestro sistema legislativo. Posteriormente, influenciado por la escuela holandesa, miren, eso fue lo importante, modifican a la cortesía internacional. Voy a aplicar leyes internacionales por pura cortesía. Y en la tercera etapa ya se basan en los derechos adquiridos. Eso también es importante, porque se reconocen derechos adquiridos ya como una obligación para los estados, ¿verdad? Esas son las 3 etapas de la escuela angloamericana. Y la escuela italiana, ¿verdad?, ya moderna, nos habla sobre los estatutos personales, principalmente personales, ¿verdad? Pero dice que la ley personal es la de la nacionalidad. Incluso los convenios de la Haya, de derecho internacional privado, que fueron iniciados por Mancini y terminados por Acer, un italiano y un holandés, todavía, hoy en día, ¿verdad?, para los estatutos personales, se basan en la ley de la nacionalidad. Y el alemán, Savigny, dice, en efecto, dice, siempre es la persona el objeto directo e inmediato de la regla del derecho. Primero en sí misma y en sus diferentes relaciones. En caso de conflicto, dice, miren, en caso de conflicto, lo que procede, ya está aportando él, ¿verdad?, es buscar para cada relación jurídica, ya vimos esa disección que hizo Bartolo, ¿verdad?, la capacidad, formalidades, situación del bien, cumplimiento de las obligaciones, todas esas cuestiones, para cada relación jurídica, el dominio del derecho más conforme con la naturaleza propia y esencial de dicha relación. Aquí ya nos está hablando de la solución justa y de la teoría de las calificaciones. Un aporte grandísimo, después lo vamos a ver, ¿verdad? La solución justa que siempre hemos hablado, ¿verdad?, es la teoría de las calificaciones. ¿Cómo vamos a calificar una relación jurídica? En algunos países el matrimonio es un contrato, en algunos es una institución. ¿Cómo vamos a calificar? Y conforme a esa calificación vamos a aplicar una determinada naturaleza de ley. Y el resultado puede ser diferentísimo, ¿verdad? Es un aporte muy importante de Savigny. Y vamos a dejar para la otra clase, y eso sí les pido, por favor, que me lean lo que está ahí sobre la escuela de Bustamante o doctrina de la Habana. Este es importante porque es el que aplicamos nosotros, ¿verdad?, principalmente Guatemala, que adoptó el Código de Derecho Internacional Privado sin ninguna reserva, en su totalidad. Y aparte de esto, van a leer el artículo 3, si ustedes quieren leer los demás, ¿verdad?, para dar un contexto. Pero el que necesito que lo analicen es el artículo 3 del Código de Derecho Internacional Privado, a la luz de la Escuela de la Habana. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, gracias, Lee. Bueno, entonces, como dice el corrido, yo con esta... Gracias. Y pasen feliz fin de semana, Juan. Gracias. Que le dio el fin de semana. El día de mañana hay examen de retrasada de Derecho Internacional Público. No se les va a olvidar para que lo lleve hoy. Se cuida, pues, con el permiso de ustedes. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Licenciado.